Esta mañana estamos en la casa del Señor en el último día del año 2023. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido no solamente alcanzar personas aquí en nuestro estado de Georgia, en los Estados Unidos de América, pero también a personas en otros lugares a través de nuestro continente. Hoy, nuestro mensaje está titulado Juan el Bautista. Hemos hablado de las diversas profecías mesiánicas relacionadas con Cristo Jesús, con su ministerio, su nacimiento, su misión en la tierra, su muerte, sepultura, resurrección y su ascensión al cielo. Pero hoy vamos a hablar de la persona que introduce a Jesús en su ministerio. Antes que Cristo aparezca en el escenario, ya hay profecías bíblicas en el libro de Isaías hablando de una persona, de un vocero, de una persona que va a preparar el camino para la llegada del Mesías, a Cristo Jesús. Y esa persona se llama Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista no era bautista. Se le llama Juan el Bautista porque simplemente bautizaba. Algunas personas en la denominación bautista, y yo soy de ese trasfondo, toda la vida he sido pastor de iglesias bautistas, pero algunas personas me dicen, bueno, los bautistas nos remontamos hasta Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no era bautista, sino simplemente se le llamaba bautista porque bautizaba. Los bautistas aparecemos realmente alrededor del año 1200 en Europa, conocidos como los anabaptistas. De ahí para adelante podemos trazar nuestra trayectoria. Pero vayamos a hablar ahora de Juan el Bautista y vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Juan capítulo 1, versículo 19 al versículo 23. Leamos lo que nos dice la palabra del Señor, todos leyendo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Padre eterno, al abrir tu palabra, te rogamos que abra nuestros corazones, que tu palabra quede penetrada en lo más profundo de nuestro ser. En Cristo te lo suplicamos. Amén. Uno de los personajes en la historia que podría calificar para usurpar el lugar de Jesucristo, nadie más ni nada menos que Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes levitas para que le preguntaran a Juan, ¿y tú quién eres? Juan el Bautista confesó y no negó, sino que dijo, yo no soy el Cristo. Porque lo que querían saber es que si él era el Cristo. Juan, el apóstol, un profeta de Dios, es fiel al Espíritu de Dios y al Dios que lo llamó. Y Juan dice, yo no soy el Cristo, porque eso es lo que querían saber. Sin embargo, en el mundo hay 1.2 millones de sacerdotes y papas que confiesan que ellos son Cristo. Cuando un sacerdote es ordenado al sacerdocio,
el obispo que lo ordena le pregunta en latín y le dice, "Tue alter Christus". Le dice, "Tú eres otro Cristo". Y si él dice que no, hasta ahí llegó su ordenación. Aunque haya estudiado latín y haya ido a un seminario. Pero tiene que confesar que él es otro Cristo. Y el Papa dice que él es vicarius filii Dei, el vicario de Dios en la tierra, el representante de Dios en la tierra. Esta gente son anticristos. Juan tenía todas las credenciales para usurpar el lugar de Cristo. Y Juan dijo categóricamente, "Yo no soy el Cristo". Y le preguntaron, "¿Qué pues? ¿Eres tú Elías?" Dijo, "No, yo no soy". "¿Eres tú el profeta?" Y respondió, "No". Y le dijeron, "Pues, ¿quién eres?" Para que demos respuesta a los que nos enviaron. "¿Qué dices de ti mismo?" Y Juan solamente dijo estas palabras, repitiendo la profecía en el libro de Isaías, y dijo, "Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías". Era solamente una voz. Solamente una persona que preparaba el camino para que el Hijo de Dios, el verdadero Mesías, Cristo, fuera introducido en Israel para iniciar su ministerio y su misión de salvar al mundo. La voz de Juan era la voz de uno que clamaba en el desierto. Mientras clamaba, proclamaba la venida del Mesías a un pueblo que desesperadamente necesitaba un Salvador. Juan el Bautista es uno de los personajes más importantes y más conocidos en la Biblia, que fue escogido para anunciar la venida del Mesías. La venida de Juan el Bautista fue anunciada por el profeta Isaías por lo menos 700 años antes de su nacimiento. Isaías capítulo 40, versos del 3 al 5, nos relata la profecía bíblica de Juan el Bautista que anunciaría el camino de Jesús y sería la voz de Cristo en el desierto. Ahora, el nacimiento de Juan el Bautista fue milagroso, porque nació de padres que eran ancianos y que no podían tener hijos. La madre de Juan el Bautista, Elizabeth, era estéril y ellos eran ancianos, eran viejos, no podían tener hijos. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recibió con incredulidad la noticia del nacimiento de su hijo. Y déjeme decirle una cosa. Toda incredulidad tiene repercusiones en nuestra vida. No podemos decir, es que yo no creo esto que esté en la palabra del Señor. Oye, si está en la palabra del Señor, tenemos que creer la palabra escrita de Dios. No debemos de creer la opinión de otras personas, pero debemos creer la palabra de Dios. Si usted no cree lo que alguien dice, una persona, su palabra, usted no tendrá ninguna consecuencia. Pero si usted dice que no cree la palabra escrita de Dios, usted tendrá consecuencias en su vida. La Biblia dice que cuando el nacimiento de Juan es anunciado a sus padres, le es dicho, "Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos". Imagínense mandar a un usurpador, una persona desleal, una persona mentirosa que anuncia un mensaje diferente del que está anunciado. Usted no puede ser un verdadero siervo del Señor. Cuando se pervierte la palabra de Dios en el anuncio del Evangelio. Por ejemplo, un sacerdote dice, creemos el Evangelio, creemos lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y en María. ¿Qué le parece?
ya pervirtió el Evangelio de Jesucristo. Una persona que añade, una persona que quita a la palabra de Dios, no puede ser un mensajero confiable de la palabra de Dios. El siervo de Dios debe de sujetarse estrictamente a la palabra escrita de Dios. Dice la Biblia, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido, oiga bien, no traía corbata, no traía trajes. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Esa es la comida de este siervo de Dios. Veamos en primer lugar el nacimiento de Juan el Bautista. Un nacimiento extraordinario. Juan tuvo un final trágico en su vida, pero fue un hombre fiel a la palabra de Dios. Estamos absolutamente seguros que está en la presencia del Señor y que un día lo conoceremos personalmente y lo conoceremos con cabeza. No importa cuántos cristianos sean decapitados. En el día de la resurrección, todos los cristianos decapitados serán resucitados con cabeza, porque el diablo no puede destruir la vida de un verdadero hijo de Dios. Vayamos a Lucas capítulo 1, versos 57 al 60. Lucas capítulo 1, versos 57 al 60. Debo recordarles que María, la madre de Jesús, y Elizabeth eran parientas. ¿Ok? Veamos lo que dice el texto bíblico, verso 57, leamos todos. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaban con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Oiga bien, le llamaban Zacarías, asumiendo que debía llamarse como su padre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Juan es su nombre. No debe llamarse de una manera que no le fue dado. El ángel Gabriel, cuando le anunció el nacimiento de Juan el Bautista, le dijo: llamará su nombre Juan. El mismo ángel que le anuncia a María que el nombre de Jesús será Jesús. Vayamos a Lucas capítulo 1 siempre, en el versículo 5. Veamos el verso 5. Lucas 1, 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Verso 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Lo que es imposible para los hombres solamente es posible para Dios. Absolutamente. Versículo número 11. Y se le apareció un ángel del Señor, el ángel Gabriel, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos en el proceso de no tener hijo y deseando tener un hijo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Si estamos en pruebas, tenemos que orar. Si hay dificultad en nuestra vida, tenemos que orar. Si hay problemas, tenemos que orar.
Si estamos enfermos, tenemos que orar. Si estamos tristes, tenemos que orar. Si nuestra nación se está desplomando, tenemos que orar. Si no queremos venir a la iglesia, tenemos que orar. Si vemos que la nación de Israel está siendo rodeada de enemigos, tenemos que orar. Porque Dios oye la oración del justo. El Señor está atento a los oídos de los justos, dice la palabra del Señor. Muchas veces no recibimos respuesta a nuestra problemática porque simplemente no oramos. Nosotros queremos resolver las cosas a nuestra manera y no vamos para ningún lado. Tenemos que orar porque la oración es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Le dijeron a Zacarías, ¿por qué se va a llamar Juan? Porque no hay nadie en tu familia que se llame con ese nombre. La Biblia nos dice, en el mismo libro de Lucas capítulo 1, verso 20, que Zacarías se quedó mudo por no creer a la palabra de Dios. Dice, nosotros ya estamos viejos, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un hijo a esta edad? Lo imposible de los hombres es posible para Dios. Si siguen durmiendo juntos dos viejitos, puede pasar lo que no esperan que va a pasar. Y aquí está el caso de Zacarías, el caso de Abraham con Sara, todavía estaban mucho más viejos, 90 y 100 años, y tuvieron también un hijo, porque para Dios no hay nada imposible. Pero su incredulidad hizo que Zacarías quedara mudo durante todo el proceso de embarazo. Cuando ya había nacido y las personas le estaban llamando Zacarías al niño, le preguntaron por señas a su padre porque no podía hablar. Le preguntaron, no sé cómo hicieron, bueno, no, ¿cómo se va a llamar? Entonces él dijo que le dieran una tablilla para escribir y escribió y dijo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y el momento en que él confesó que se llamaría Juan, habló. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Nuestra incredulidad nos puede robar bendiciones de lo alto. Hay bendiciones que no recibimos no porque Dios no nos las quiera dar, es porque no las creemos. Y aun cuando las recibimos, pensamos que fuimos nosotros. Que es que tenemos buenas conexiones, que conocemos aquí a personas importantes en la ciudad, que nosotros somos inteligentes, que yo tengo una licenciatura, un doctorado en esto. Amados, no importa lo que tengamos, las bendiciones vienen de lo alto. Y si no las confesamos, si no le damos el crédito a Dios, veremos la bancarrota de nuestra vida. Dice la Biblia que se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y la mano del Señor estaba con el niño, con Juan el Bautista, un siervo, un profeta fiel a la palabra de Dios. Nunca trató de robarle ni un solo momento la gloria al que le correspondía, a Cristo Jesús. Él dijo, detrás de mí viene uno, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de su calzado. Él os bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Juan nunca tomó esa prerrogativa. Nunca. Y su nombre es un nombre prominente. En las bodas del Cordero, Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Hay una persona que es el amigo del Cordero, como en todas las bodas, el mejor amigo del novio. ¿Saben quién será el mejor amigo del novio? Juan el Bautista. Y con cabeza. Veamos en segundo lugar, palabras proféticas sobre la vida de Juan. Vayamos a Lucas 1 otra vez
Y veamos del verso 14 al verso 17. Lucas capítulo 1, del verso 14 al 17. Leamos la palabra de Dios. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Oiga bien, los que hemos sido llamados a servir al Señor, hemos sido llamados y hemos sido apartados de las cosas de este mundo. No es que nosotros nos sentamos con nuestros miembros de la iglesia y bebemos vino y tequila y vodka y champán y las demás cosas. Un momentito. Tenemos que dar ejemplo a las personas que nos rodean. He estado en casos de personas que cuando me han invitado a comer han puesto botellas de vino en la mesa. Pastor, una copita. No tomo. Pastor, para refrescarse. No me refresco con eso. Yo uso horchata. Después de 3 veces de visitar a esta familia, nunca más volvieron a colocar una botella de vino en la mesa, ni me volvieron a preguntar tal cosa. Tenemos que ser firmes. Una vez un joven me preguntó, pastor, voy a cortar el pasto en este verano, me siento con mucho calor, me gustaría refrescarme con una Budweiser, y le digo, ¿con cuántos te refrescas tú, mijo? Pues tenía una caja de 24. Amados, hemos sido llamados para ser separados del mundo. No importa lo que el mundo piense. Usted debe de cuidar su vida espiritual. Usted debe de cuidar su testimonio. Usted debe de separarse de este mundo destructivo. Como pastor he visto el daño a través de los años en la vida de personas por tomar licor y manejar tomados inclusive. He visto la muerte de algunas personas. Entonces, dice la Biblia que Juan sería un hombre grande delante de Dios, no bebería vino ni sidra y sería lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Mire lo que dice el verso siguiente. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Nuestra misión, amados, es que las personas sean enamoradas para Cristo Jesús, no para María, no para ningún santo, para Cristo. Porque Él es el único que merece alabanza y gloria por los siglos sempiternos. Él es el único Dios digno de toda adoración. E irá delante de Él, sigamos, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Para quién? Para Dios, amados. Esa es nuestra misión como iglesia. Preparar un pueblo para el Señor. El diablo también está preparando un pueblo para Él. Y ha tenido mucho éxito. Porque han sido engañados. Nosotros tenemos que combatir el engaño con la verdad de la palabra de Dios. La verdad es una persona y la verdad se llama Jesucristo. Y su palabra es la verdad. No una de las verdades, pero la verdad. Veamos en tercer lugar, los siervos del Señor, los verdaderos siervos del Señor, viven una vida solitaria. Juan el Bautista vivía una vida solitaria. Veamos Lucas capítulo 1, versos 13, 76 y 80. Lucas 1, 13, 76 y 80. Veamos lo que dice el versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Verso 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Verso 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Estaba en la oscuridad, estaba en el silencio,
estaba en el anonimato, en el desierto de Judea, esperando hacer su aparición para ser una voz que clame en el desierto. Juan no estaba ansioso para tomar el lugar de Jesús. Estaba ansioso para cumplir fielmente la misión que Dios le había encomendado. Vayamos a Mateo capítulo 3, versos del 1 al 4. Mateo 3, del verso 1 al 4. Juan no tenía aviones, no tenía flota de aviones, no tenía jets, no tenía Mercedes-Benz, no tenía guardaespaldas. Era un hombre sencillo, pero era un hombre poderoso en la palabra de Dios. Un hombre que predicó con fidelidad hasta las últimas consecuencias, y la última consecuencia fue morir decapitado. Veamos lo que dice el verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Tenía una vida sencilla, una vida simple, pero era un hombre que tenía clara su misión. Clara. No tenía ninguna duda a qué lo había llamado Dios, para qué lo había llamado, dónde lo había llamado y en qué momento lo había llamado. Y cómo debería ser llevada a cabo su misión, sin nunca opacar a Jesucristo. Nunca, en ningún momento, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él merece toda la honra, la gloria, la alabanza. Nosotros somos polvo y ceniza. Estamos de pie hoy por la misericordia de Dios y nada más que la misericordia de Dios. Y hemos sido dejados en pie con un propósito, con el propósito de cumplir la misión que nos ha sido encomendada: llevar el Evangelio escrito en la Biblia, en las páginas de la Biblia, sin alterarlo, sin corromperlo, sin pervertirlo, entregar el mensaje de la palabra de Dios, porque es la palabra escrita de Dios que el Espíritu Santo usará para traer arrepentimiento a las personas en sus corazones. Veamos en cuarto lugar, Juan es arrestado y Juan muere en la cárcel. Podríamos pensar que los hombres de Dios, que son fieles, que caminan con rectitud, que son obedientes a la misión de la palabra de Dios, podríamos pensar que ellos deberían de terminar bien, jubilados, en una buena casa, una buena mansión, con todos sus hijos, sus nietos, un carro, un RV, para ir a pasear y disfrutar su vejez. Eso es lo que podríamos pensar, pero no es el caso de Juan el Bautista. Veamos lo que dice Lucas capítulo 3. Verso 19 al 20. Lucas capítulo 3, verso 19 al 20. Los siervos de Dios tenemos enemigos. La iglesia de Dios tiene enemigos. La nación de Israel tiene enemigos. El enemigo número 1 se llama Satanás. Veamos lo que dice la Escritura. Entonces, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. ¿No le parece normal estas cosas en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte, China, Rusia, en Turquía,
Irán, toda persona que se opone al gobierno termina en la cárcel y muerto eventualmente. Esto no es nuevo. Bienvenido al mundo real. Herodes tampoco, y Herodías, su mujer, tampoco toleraron una crítica y tampoco toleraron una reprensión y una confrontación de parte de Juan el Bautista. Veamos cuál fue el resultado. Vayamos a Mateo capítulo 14, versos 10 y verso 11. Mateo 14, versículo 10 y versículo 11. Herodes, su mujer Herodías, tenía una hija. Un día esa hija le bailó a Herodes, quién sabe en qué manera le bailó, que Herodes quedó tan impresionado con su bailada que le dijo que le daría hasta la mitad de lo que pidiera. Entonces, esta chamaca inexperta, no sabiendo qué pedir, le fue a consultar a su mamá, que odiaba a Juan el Bautista. Y le dice, mami, ¿qué le debo de pedir a Herodes que me ha ofrecido hasta la mitad del reino? Pídale la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Veamos lo que dice el verso 10. Herodes, teniendo a Juan en la cárcel, ordenó a sus soldados que hacer qué cosa, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. En una fiesta. Mucho cuidado con una fiesta. Las cosas que pueden pasar en una fiesta. Una persona fue decapitada por una bailada. Muchas veces podemos estar en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, y arrepentirnos de ese momento por no obedecer la palabra de Dios. Juan, un hombre fiel. La voz de que clamaba en el desierto, preparando el camino del Señor, predicando al pueblo de Israel que se arrepintieran de sus pecados, porque el reino de los cielos se había acercado. Cristo ya había venido a la tierra. Terminó en la cárcel, decapitado, y su cabeza en un plato en medio de una fiesta. No tuvo un buen final, si lo vemos desde el punto de vista humano. Como el Papa actual Francisco dice, que Jesús fracasó porque se dejó crucificar. Fracasó, dice, el fracaso de Cristo al morir en la cruz. No es un fracaso. Era necesario que muriera, o los que creemos en Cristo no hubiéramos ido al infierno. No fracasó, triunfó sobre las tinieblas, pero tenía que morir en lugar nuestro. Usted y yo somos los culpables. Usted y yo debemos haber muerto en la cruz. Pero aunque hubiésemos muerto, ni siquiera nos hubiéramos podido salvar. Necesitábamos de alguien que fuera perfecto, santo, sublime, más sublime que todos los cielos. Y ese solamente es Jesucristo, el Cordero de Dios. Y Él pagó el precio por nosotros. Por eso ahora nosotros tenemos la seguridad de que al morir vamos a estar en la presencia del Señor, porque Él pagó el precio. La Biblia nos dice que la madre, María, la madre de Jesús, y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eran parientas. Por lo tanto, Jesús y Juan eran primos. Dice la palabra del Señor, dice, he aquí, veamos el texto en Lucas 1, versos 36 al 37, ya que están en Lucas, cerquita de Lucas, 1, 36 al 37. Dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Digo, nada. Creyendo, no hay nada imposible para Dios, pero tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que creer que no estamos orando al viento, estamos orando al Dios poderoso, invisible a nuestros ojos, pero que está presente en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? En el verso 39 dice, en aquellos días
levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de, verso 39, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció, verso 39, que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el niño que traía María era ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concedió esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¡Qué momento más maravilloso! Allá los terroristas de Hamás no tienen estos tipos de salutaciones. Lo que tienen en su mente es asesinar madres embarazadas judías y sacarle a sus bebés del vientre y matarlos delante de ellas. Eso es lo que el mundo tiene en mente. Pero Jesús es el Dios de Israel. Jesús es el único Dios verdadero. Jesús es un Dios de esperanza. Si tan solo el hombre se arrepiente de sus pecados, cree que Jesucristo murió por sus pecados en la cruz, tendrá salvación y vida eterna, pero tiene que creer a la palabra de Dios. La incredulidad no tiene lugar en el reino de Dios. Los incrédulos estarán lanzados en el lago de fuego, en un lugar de condenación por el resto de la eternidad. Un día, todos los que creemos en Cristo tendremos la oportunidad de platicar con Juan el Bautista y sabremos quién es Juan el Bautista. Probablemente no esté muy greñudo, ¿verdad? Como andaba aquí en la tierra, a lo mejor ya va a tener un pelo un poquito más ordenado, ¿verdad? Va a estar vestido con vestidos blancos, finísimos. Y vendrá también con Jesús junto con nosotros en su segunda venida. ¡Qué maravilloso! La esperanza del cristiano. No veamos las cosas desde el punto de vista de lo temporal, veámoslo desde el punto de vista de lo eterno. La Biblia dice que Dios está destruyendo todo lo que se ve para construir lo que no se ve, lo que permanece para siempre. Las cosas inconmovibles no están en este mundo, están en el cielo. Nosotros estamos en una tierra donde todo es movible, no hay nada seguro en ningún respecto. Nuestra única seguridad está en las manos de Dios. Y la Biblia dice, lo que está en mis manos, nadie lo puede arrebatar de ella. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Padre Santo, bendice tu palabra en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por Juan el Bautista. Gracias por su fidelidad, por su ejemplo, por la misión cumplida, aún en medio de las circunstancias. Y sabemos que un día lo veremos y tendremos el gozo de hablar con Él allá en la eternidad. Bendice a tu pueblo en esta hora y te rogamos, Señor, que nos permitas entrar a un año nuevo con una nueva visión, una visión renovada para llevar tu palabra adelante hasta el día que tú vengas por nosotros, que sabemos que tu venida está muy pronto. Y decimos como el apóstol en el libro de Apocalipsis, sí, ven Señor Jesús. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Dios le bendiga.